Saludos, bienvenidos al canal de la realidad oculta en red. Vamos a seguir con las entrevistas de nuestras colaboradoras y hoy le toca el turno a la persona encargada de esa sección que tenemos en el programa de radio del misterio, que nos trae siempre que si apariciones misteriosas o desapariciones o lugares misteriosos con fantasmas. Pues bueno, pues ella es Mercedes García Velasco. Mercedes, muy buenas. Muy buena a todos. Por aquí ha pasado Rebeca y ha pasado Mar, y quiero hacer, como os he dicho y os dije antes, bueno, pues, entrevistas de alguna manera para que os vayan conociendo todos los que os oían por el programa de radio, que os pusieran también Sí. caras. Y tú eres la sección del misterio. Quiero que nos cuentes, Mercedes, ¿cómo llegaste a interesarte por este mundo del misterio? Mira, lo mío, no sé, no era vocación, ¿eh? Fue una cosa que fue el tropezón, por así decirlo. Bueno, tú sabes que yo soy informático, soy una persona, soy secretaria de dirección, bueno, en fin, tengo una serie de estudios y a mí todos esos temas de misterio como que no me interesaban, no estaba metida en estos temas para nada, ¿no? Pero a raíz de tener a mi hija, a mi única hija, pues digamos que bueno, pues las hormonas, el cuerpo cambia y tuve una serie de eventos o de sucesos, por decirlo de alguna forma, en donde, bueno, pues me pasaron cosas que yo no podía catalogar como hechos razonables, ni medianamente razonables, ni podía pesarlo, ni medirlo, vamos, no podía saber qué era aquello. Entonces yo lo metí en el saco de que podían ser fenómenos paranormales. Entiéndase, por eso, fenómenos que no podemos catalogar en el día a día, fenómenos que no son de nuestra realidad, o como tu programa, la realidad oculta, La realidad fenómenos oculta. de una realidad oculta, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabía qué hacer muy bien con todo eso, ¿no? No sabía a quién llamar para que me ayudara y yo decidí, pues, desahogarme de la única forma que conocía, que era escribiendo, que era mi medio. Entonces, bueno, pues yo cogí el ordenador y empecé a escribir un blog, las experiencias de Merce, blogspot.com, y ahí pues yo pues cogí y empecé pues eso, a escribir pues todo lo que me iba sucediendo, todo ese tipo de fenomenología. Y bueno, pues resulta que bueno, que alguien lo leyó, alguien que era un periodista como Pucardelo, lo leyó y me convenció para que yo fuera a su programa, Las tardes de Epo, programa de radio, a hablar de esos fenómenos que me estaban sucediendo y para que yo pues pudiera desahogarme también y, oye, y pudiera explayarme allí. Quizá a alguien también le hubiera sucedido eso y pudiera tener contacto con otras personas. Y así fue como yo empecé a introducirme en el mundo del misterio. Sí, claro. Y a raíz de ahí, creo que desarrollaste una especie de don donde podías canalizar, ¿no? Digamos, ese mundo del otro lado. ¿Todo eso te vino a raíz de cuando nació tu hija o tú ya antes de pequeña tenías ese pequeño don con el que cuentas? Bueno, vamos a ver, todo, digamos que yo de pequeña ya me creo que lo tenía, ¿no? Pero todo ya empezó a surgir de una manera más brutal, digámoslo así, en el momento que ya nació mi hija. Fue como que me cambió las hormonas y ese don que ya llevaba ayuda de base, pues se abrió, explosionó, ¿no? Y claro, me sucedía todo aquello, yo lo iba escribiendo y claro, la pregunta que te hace al principio, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí? Pues soy una persona más corriente de la calle, sí que soy una ama de casa y vamos, que no. Pero empecé a hacer un viaje iniciático, ¿no? Un viaje personal, en donde yo fui conociendo gente, fui empezando a conocer otros sensitivos, curanderos, en fin. Y empecé a visitarlos seriamente y a preguntarles qué tenía yo para que viera esa serie de fenómenos que no veían otras personas, porque en mi casa había otras personas, venían de visita otras personas a la casa y nadie veía esos fenómenos nada más que yo, se manifestaban solamente delante de mí. Entonces, claro, yo le preguntaba a esas personas que tenían esa sensibilidad también, que por qué yo, entonces me dijeron, bueno, porque tú tienes luz, eso es lo que ellos me decían, y tienes una especie de don, por llamarlo así. Y ahí fue como yo me enteré de que tenía eso y que con eso tenía que ayudar a otras personas. Ahí es donde voy, porque claro, tú ya cuando descubres que tienes ese don, una vez me comentaste a mí que empezaste a ayudar a personas, pero las personas intuían que tú tenías algo o tú decidiste por tu cuenta decir, bueno, tengo este don y voy a emplearlo
en ayudar a la gente que necesita saber del otro lado. ¿Cómo empezó todo ese tema de ayudar a los demás? Pues mira, resulta que yo, mi familia, por ejemplo, por decirte algo, se quedaban muy asombrados. Bueno, medio se lo esperaban, pero vamos, se asombraron. Se lo esperaban Y porque hubieron personas... perdona, ¿habían también antecedentes de familiares tuyos que tenían ese pequeño don? Sí, sí, Vale, por eso, sí, entonces sí, por sí, eso se sí. lo esperaban, claro. Sí. Ya mi abuela también veía cosas, mi tía también, bueno, en fin, que ya la familia, ya había gente que, bueno, había sucedido también ciertos fenómenos muy, muy gordos en la familia que eran vox populi, o sea, se lo sabe todo el Ujú, mundo, y entonces, sí, que en la familia ya había gente que había tenido muchas experiencias. De hecho, mi propia madre ha ido a un programa de radio y ha contado sus vivencias que, bueno, le da para 2 o 3 libros. ujú, ujú. O sea, que la familia, abuelos, bisabuelos, tíos, bueno, todos los que quieran. Entonces, claro, se lo esperaban. Pero bueno, salí del armario espiritual así, fue una cosa muy dura. Fue una cosa muy dura y es muy dura. Hay gente que tiene estas capacidades, yo los conozco, y no quieren salir del armario espiritual. Te dicen no, porque en el trabajo me mirarían raro, no porque mis compañeros dirían, bueno, este se lo está inventando, o está loco, o está, yo qué sé. O Sí, sea, sí, sí. mucha gente no quiere salir del armario espiritual y yo recomiendo que lo hagan y que se busquen gente que les pueda ayudar, que les ayude a encauzar esas capacidades, algo que a mí me hubiera gustado. La verdad, yo soy autodidacta de mis propias capacidades, pero lo mejor es que tengas un maestro, una maestra, un guía, un alguien de aquí que te vaya un poco ayudando, por lo menos para poder decirle a los demás, oye, yo soy esto y esto es lo que hago y así ayudar a los demás. Claro, porque seguro que habrá muchas personas que nos estén escuchando que les pase lo mismo que a ti, que tengan ese don y diga, oye, es que a mí me da miedo sacarlo. Primero hay personas Sí, que le dan miedo sacarlo, fíjate, Mercedes, primero porque les da miedo seguir percibiendo cosas del más allá. Eso punto uno. Y segundo, por lo que tú has comentado, ¿qué dirán de mí? Me tomarán por loca, claro, dirá que si necesito un claro. psicólogo, un psiquiatra, tal que cual. Pero Sí. bueno, a esas personas ya que estamos, antes de avanzar, a esas personas, por ejemplo, que tienen ese pequeño don como tú, ¿no? ¿Qué consejos les darías? Primero, para las personas que quieren seguir adelante y para las que no, porque hay veces que conocemos personas que tienen ese don y dicen, oye, yo pues que yo no lo quiero tener o no quiero potenciar este don, simplemente olvidarme. Claro. Pero, ¿qué les dirías, por ejemplo, a esas personas que quieren seguir con ese don, que quieren empezar Vale, o abrirse a dar a conocer ese don? vale. Bueno, tengo que decir una cosa. Ver ciertas cosas al principio suele dar miedo, como tú bien dices, y algunas veces incluso suele ser desagradable, ¿vale? Es una persona muy valiente, con dos muy puestos para decir, quiero ver esto. Porque si te da miedo, esto es como una puerta. La puerta se cierra y ya no ves más. Te lo digo así tajantemente. Sí, 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 sí. Yo sé de personas que tienen estas capacidades y se cierran en banda y tienen miedo, y en cuanto a las otras realidades, digamos que de alguna manera perciben el miedo en la persona, dice, vale, punto final, no te voy a dar más follón y no te voy a mostrar más, ¿vale? Entonces, si tú quieres, es voluntad tuya abrir la puerta y abrir la puerta hasta donde tú quieras, ¿no? Gente que lleva la pinza todo el día y quiere ver cosas, oye, que quiere ver. Y hay gente que, como yo, he dicho, Sí. quiero tirar la puerta abajo a patadas, voy a entrar hasta el final. Está la Lo cocina. quiero todo, quiero todo el lote. No quiero solo un poco la puerta entreabierta, entrever algo. Quiero verlo todo hasta el final, ¿no? Sí. Pero eso implica mucha responsabilidad. La palabra responsabilidad es muy importante en el mundo de la mediunidad, de esa palabreja, y en el mundo espiritual, responsabilidad. Porque lo que yo pueda decirle a otras personas le puede hacer daño o le puede llevar por caminos que puede ser no ser. Y luego el karma a esas personas llevármelo yo. Cosas que Sí, yo sí, no sí, quiero. sí. ¿Entendés? Cuando mucha gente me dice, oye, pero me va a decir si me voy a morir o me vas a decir, yo qué sé, si me voy a quedar por un barranco mañana o me van a despedir del trabajo. Vale, yo te voy a decir hasta cierto punto, ¿vale? Hasta lo que yo pueda y pueda responsabilizarme de eso, ¿vale? Que muchas cosas no quiero, la verdad. Entonces, bueno, pues eso, esa es la capacidad. Uno la tiene y uno voluntariamente decide hasta dónde quiere llegar y cómo manejar sus miedos, su frustración. A veces hay frustración también, porque hay gente que me viene, quiero hablar con mi abuelito, quiero hablar con mi tío, y siempre no es así. Yo pido permiso y si ese alma está preparada y se me concede el permiso a mí y a ese alma, hay un diálogo, pero a veces no viene quien tú quieres. Entonces, Claro, claro, la persona se queda pues con un chasco de miedo y entonces, claro, por ese lado también hay
eso tienes que decir, tienes que informar a la persona de que esto no es un juego, no es como en una ouija que tú ahí, bueno, a lo que salga, o sea, Sí, a sí, ver si sí, me sí. entiendes, hay una responsabilidad y claro, los medium, como personas responsables que somos, cogemos hasta donde, abarcamos hasta donde creemos que podemos llegar y podemos encauzar a esa persona, ¿vale? También hay personas con problemas mentales muy graves. De estas personas ya he tenido bastante. Sí, ¿verdad? Les influye mucho lo que les dices y es una gran responsabilidad por tu parte, por la parte del medio, no sensitivo, trabajar con ellos, porque a eso le afecta todavía más. ¿Entiendes? Tú tienes una persona con una gran depresión, una gran angustia, personas que no sé, que me tiro a la vía del tren y que están en tratamiento psiquiátrico, que es lo que hay que hacer. Tratamiento psicológico y psiquiátrico con medicación o sin medicación, ante todo. O sea, tomar siempre la prescripción que le recete y, por supuesto, consultar a un buen médico. Sí, 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 sí. Y Luego para ya, aquellas personas, por ejemplo, que dicen, no quiero seguir, o sea, no quiero tener este don, ¿qué es lo mejor que hay? ¿O ignorarlo, por decirlo de alguna manera? bueno, yo te voy a decir una cosa. Mi abuelo decía que el que tenía un don, el que fuera, tenía que responsabilizarse de él y tenía que, además, trabajarlo y mostrarlo a los demás, no guardarlo en el bolsillo. Sí, 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 Entonces, sí. yo pienso que yo sigo el consejo de mi abuelo. Si tú tienes una capacidad y no quieres continuar con ella, pregúntate por qué tienes esa capacidad. A lo mejor tienes a alguien al lado que la necesita o te puede salir alguien en el futuro que la necesite. Interesante respuesta, interesante. Volvamos al blog, Bravo. porque has comentado antes que tenías un blog. Empiezas a escribir en el blog, Sí, ¿vale? Y en el blog, sí, ¿qué empiezas a escribir? ¿Tus experiencias o sí. experiencias de otras personas? No, empiezo con las mías propias. Uno siempre tiene que dar ejemplo de uno mismo. Entonces, qué mejor que contar yo lo que me está ocurriendo, que además era un proceso que no sabía, lo iba masticando poco a poco y no sabía bien desmenuzarlo. O sea, lo tenía todo como una bola, no Ujú. sabía por dónde empezar, ni sabía etiquetar aquello, o sea, no podía ponerle nombre y no sabía realmente lo que era. Y empecé a escribirlo para desahogarme como una forma pues eso, de ir sacando lo que llevaba dentro, pues para mí misma, para irme aclarando. Y oye, pues si alguien podía contactarme a través de ese blog, que había gente que dejaba mensajes, pues oye, si había alguien que podía contactarme, contarme su experiencia o darme una respuesta sobre lo que me estaba pasando, pues bienvenida fuera. Pues Y genial, pues pues genial, sí, genial. Bueno, pues es lo que tú has dicho. Escribes el blog y empieza a escribir gente. Y empieza a escribir sí, gente con experiencias que le ha ocurrido. sí, Y además sí, 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 experiencias fuertes, porque alguna de ellas las has sí, contado en el programa. La sí. gente, de alguna manera, empezó a ver en tu blog, digamos, una ventana para poder desahogarse y contar lo que le habías pasado. Efectivamente, una ventana, un espejo, lo que tú quieras llamarlo, un cristal. La gente empezó a reflejarse en ese blog, mucha gente que llevaba pues cosas, experiencias que no se atrevía a contar a nadie y llevaban años y años ahí enquistadas, oye, y se desahogaron también y fue una cosa pues muy bonita, la verdad. Y ya a partir de ahí pues empecé a contar pues experiencias de otras personas, a entrevistarme con otras personas, eh, incluso a escribir relatos. No era una persona que empezara a escribir Ahora, relatos, ahora pero sí. hablaremos de ello, también de los relatos. Bueno, ese blog, digamos que también te inspiró para empezar a escribir, porque como tú has dicho bien, has empezado a escribir relatos, pero tienes libros escritos Sí, sobre el misterio. sí. Cuéntanos esos libros que tienes. Pues mira, la cosa fue que un día, bueno, yo ya había escrito redacciones, o pequeños, sí, pequeños librillos, pequeñas historietas. De hecho, había ganado un premio en mi adolescencia, con Al final del verano, hago publicidad, siendo una adolescente, con una historieta de misterio. Y claro, me animaron a seguir escribiendo, pero yo lo tenía ya aparcado como un hobby, una cosa que no. Pero, no sé, empezaron a venirme ideas que uno puede decir canalizando, Sí. canalización, o escritura automática, o no sé, como uno quiera, me empezaron un día a venir ideas y yo decidí plasmarlas, darle forma, como una plastilina mental en esas ideas, y yo empecé a recogerlas todas, a darle forma y bueno, a plasmarlas en un libro, tanto en prosa como en verso. Quiero decir, yo empecé con la prosa a escribir libros de aventuras para chavales, con sectas, con encapuchados y basándome, por supuesto, en la región de Murcia, Sí. de la que luego, bueno, se hizo una ruta por la región de Murcia, con Ujú. todas esas cosas de misterio. Y bueno, también luego surgió la prosa.
porque bueno, las palabras, como he dicho antes, son como una plastilina, es algo muy versátil y empezó a... Pero todo eso me venía de una manera muy rápida a la cabeza y yo iba escribiendo a una velocidad ¿Cuál fue el bastante... primer libro que escribiste? Fue Murcia Sangre Negra, por la Cuéntanos un batalla de poco. Sangonera. Es Sí. verdad, sí, me lo comentaste, sí, es verdad, sí, sí, sí. Lo he comentado, sí. Mira, esto fue porque resulta que yo, bueno, tengo una hija que va al instituto y entonces tengo mucho contacto con los chavales, con la gente joven. Y claro, en ese tiempo yo vivía en Sangonera la Verde, Uh -huh. como en la batalla. Entonces empecé a meterme en temas de historia y empecé a ver que había batallas, que había historias, pues eso, muy, muy, muy interesantes allí. Y entonces en eso me vino una idea, que era un grupo de chavales, que había un amigo, que eran de toda la vida, un grupo, una peña de vuelo de toda la vida, y un chaval desaparece. Un nini, un chico que ni estudia ni trabaja, que vamos, que secuestrar a ese chaval, bueno, es que, ¿quién se lo iba a llevar? Como Sí. digo en el libro, ¿quién se lo va a llevar? A esa persona que no tiene ninguna valía, que no aporta nada a la sociedad, pero desaparece ese. Y entonces son un grupo que están muy unidos, son una peña, se conocen desde la guardería, desde muy pequeñitos, y bueno, y nada, pues se lo lleva a una secta, tipo Illuminati, una secta muy culta, cultureta, y bueno, pues estos chavales tienen que ir buscándolo por toda Murcia, él deja una pequeña pista, una premisa, desde la que se basa el libro, y a partir de ahí esos chavales van buscándolo por toda Murcia, ¿no? Yo hago como un croquis, un plan de Murcia, con diversos recorridos, claro, monumentos como yo qué sé, la Fuensanta, lo de la Luz, la Catedral de Murcia, en fin, con Interesante. muchísimos sitios, y entonces, bueno, vas buscándolo por todos esos puntos. Que al ¿Cómo se llama el final, libro? ¿Cómo se llama? Murcia, Sangre Negra. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Lo podéis contar en Amazon. En Ponéis mi Amazon. nombre, Mercedes García Mercedes Velasco, García Velasco, Murcia, Sangre y Negra. Murcia, Sangre Negra. Lo digo por si alguien nos está escuchando, pues Sí, le me interesa apetece todo leerlo. este tipo, sería muy bueno que Sí, adquiriera el libro. Tienes otro más, ¿no? Uno o dos más, creo, ¿no? sí, la sacerdotisa del misterio de tus palabras. Bueno, Uh esos son relatos y a la vez también hay poesía, -huh. pero es un poco extraño porque no son poesías normales al uso, ¿no? Las poesías son poesías paranormales. Es un género un Los poco temas que extraño. nos gustan a nosotros, vamos. Sí, desde luego. Son poesías paranormales donde, bueno, brujas, fantasmas, seres de otras dimensiones, extraterrestres y demás, pues se van mezclando y, oye, y van diciendo poesías. Y todos esos libros lo podemos encontrar en Amazon, Sí, ¿verdad? en Amazon. Sí, 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 sin problema. Pones mi nombre y ya te sale toda la retaíla. No hay problema. Mercedes, cuando escribes el blog, ¿tú lo abriste con la intención, o estos libros, lo abriste con la intención de divulgar todo tu conocimiento o fue por decir una intuición de decir, bueno, pues voy a escribir a ver qué es lo que ocurre y voy a poner en el blog a ver qué es lo que ocurre? Pero tú ya tenías la corazonada de que todo eso iba a repercutir en mucha gente o no, o simplemente lo hiciste por desahogarte. Lo hice por gusto, la verdad. Lo hice por eso, por comunicar un poco la divulgación del misterio, por lo que es. Claro, porque Comunicar un poco esas historias que yo conocía de mi barrio, de otras personas que me habían contado boca a oreja, de familiares, en fin, tenían de mucho, mucho, le sacaba la claro, te palabra. pregunto esto porque sé que hemos hablado muchas veces preparando los programas de que en tu blog, a tu blog ha escrito mucha gente pidiendo de que le Sí, cuentes esas historias que a ellas se han pasado o sí. esas experiencias. Por eso te digo, sigue la gente aún creyendo en que hay alguien que les puede aportar algo con lo que les está sucediendo a ellos o tienen aún ese miedo. ¿Se abre la gente? ¿Eh? No, no, no se abre. No, 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 seguimos igual, con que al abogado y al sacerdote se lo contamos y al médico, pero a los demás no. Sí. Incluso personas que tienen problemas bastante serios no se lo cuentan a su propia familia. O Ah, sea, hay ciertos temas que siguen siendo tabú y el misterio es uno de ellos. sí, 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 Eh, sí. Lo hemos comentado muchas veces en el programa de radio, que el misterio es así, es es lo así. que hemos dicho. ¿A quién le cuento esto? ¿No? Que no me tome por loco, por loca, que no crea que necesito un psicólogo o un psiquiatra. Pero bueno, te he comentado esto porque sabes tú que a raíz de hacer el programa de radio y la sección del misterio, han sido Sí. muchas personas las que nos han escrito al programa pidiendo nuestra ayuda y hemos ido a sus casas a ayudar. Sí, 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 sin problema.
Sin Y, problema, eso... y además, sabes tú que aquí en Cieza hemos tirado 2 o 3 casas que nos han recibido muy bien y Sí, las sí, personas sí, están sí. muy contentas. Cuando Sí, la gente es tú, muy amable. claro, cuando tú vas a investigar a una casa, porque claro, se ponen en contacto contigo, que ahora nos dirás cómo ponernos en contacto contigo, Sí. se ponen en contacto contigo y tú llegas a esa casa. Cuando tú llegas a esa casa, notas que hay un poco de, no sé, de tirantez o de recelo, decir, bueno, no sé si soltarlo todo de golpe o esperar a ver esta Sí, mujer cómo actúa. ¿Es así o te lo suelto todo de sí. golpe? No, no, mira. Mira, la cosa empezó de la siguiente forma. Yo tengo como dos vías, como dos formas, ¿no? Yo empecé como investigadora de sitios, pues sitios abandonados, lugares súperamente encantados, y por ahí hice un montón de investigaciones. El Hostal del Cónsul, también estaba ahí en el sanatorio de tuberculosos, en fin, está en un montón de sitios, con cámaras, sin cámaras, con programas y sin programas, en fin. Esa era mi parte de investigadora. Como investigadora, a mí me encanta investigar. Eso también lo sabes tú, que también lo voy a Sí, investigar. sí. Y a mí me encanta, soy una apasionada de investigación. Yo no sé lo que voy a encontrar allí, pero bueno, me da igual, voy a la aventura. Y me encanta, o sea, el aparataje, el montar cámaras, el poner micrófono, lo que haga falta. Y luego, o sea, la parte técnica, maravillosa, me encanta. Y luego la parte de trabajo de campo, como sensitiva, también me gusta mucho, ¿no? Que a veces me llevo mis propios cuadernos, tomo nota y demás. Ujú. Y luego tengo la otra parte, que es la parte del territorio privado, de la casa privada, personas que piden ayuda. Digo casa porque también me han llamado a una empresa. Sí, sí, ¿Vale? Yo eso ya sí que no lo puedo contar porque son empresas claro, y claro, normal. ahí ya hay trabajadores, hay mucha gente y esas cosas no las puedo contar, ¿no? Ujú, Ahí ya quiero hacer un inciso y decir que, por supuesto, tanto empresas como particulares, como lo que sea, siempre la protección de datos de esas personas, el anonimato es total y absoluto, ¿no? ujú. Si a uno le había contado un caso, de cambiarlo el nombre y, bueno, y, por supuesto, no decir la ubicación ni nada. Claro, claro. Entonces, claro, eso hace que la gente pues tenga una confianza y claro, se crea pues una confianza total Ujú, y se animen más, por supuesto. Otra cosa, bueno, pues ahí voy a la vivienda. Yo me acuerdo el primer caso que yo tuve, que era mucho más joven, y había una persona joven que se había matado, había tenido un accidente mortal, y yo llegué a casa, estos familiares estaban todos enlutados, imagínate toda la familia enlutada en un sofá, ujú. y llego yo, y entonces me piden que, bueno, que intente a ver que si me puedo comunicar con esta persona, que ha fallecido de una manera muy trágica, muy joven, ha dejado un vacío muy grande, en fin. Y yo lo primero que percibo es esa tristeza, ese aura de dolor y sobre todo te llevas un impacto porque ves todos esos familiares, todos enlutados, sentados enfrente de ti, como si estuvieran otra vez celebrando el funeral. Y claro, se te hace muy duro, aunque luego ya, bueno, se vuelve la cosa más alegre conforme vas hablando y tal, pero el primer choque, me acuerdo que ese primer Claro, caso claro, claro, fue claro. muy, muy duro. Luego ya, pues bueno, he tenido otros casos que ya la gente pues ya me recibe mucho más alegre, más cordial, en fin, hablamos de la vida de la persona difunta, en fin, ya se abre de otra forma, yo también le doy otro mensaje y ya la cosa es más alegre, ¿no? Pero hay casos que son muy, muy duros, sobre todo cuando el fallecimiento o el óbito está muy cercano, pues Claro, la claro, gente ahí es más reacia a la hora de abrirse. es más reacia y sí, cuesta mucho más. Tienes que Claro. tener también cierta psicología o cierto tacto para entrarle a la persona y poder hablar con ella. Entonces, otra realidad oculta. Que hay que decir una cosa que quiero puntualizar, que siempre lo hemos puntualizado, es de que tú no cobras nada cuando vas No, a sitios a ayudar, ¿vale? Que no cobras, que no, todo lo haces altruistamente, ¿verdad? efectivamente, Porque sabes tú que efectivamente. muchas veces cuando nos han contactado en el programa para contactar contigo, lo primero que dicen es, Sí, oye, ¿cuánto cobra Mercedes? ¿Cuánto cobra? Y claro, tú pues eres nada, una de las personas que no cobras nada, incluso cuando te desplazas, cero nada, euros. cero. La gasolina, las dietas, todo te Nada, lo pagas tú. Y me lo pago a yo. ver, eso mucha gente se asombra porque dice, jolín, como una persona que se tiene que desplazar de a Sí, 50 kilómetros, a 60 o lo que sí, sea, sí, a los que sea. no piden ni siquiera nada ni para el No, gasoil. no pido ni el donativo, ni la voluntad, ni nada de nada. Claro, ¿Qué más todo te eso digo? quería puntualizarlo también Sí, porque tú a todas las personas que has ayudado, incluso aquí en Cieza como fuera, porque también lo has hecho sí, en sí. fuera, Y ya llevo a años. nadie, y ya llevas años, a nadie has cobrado nada. Y eso No, quería recargarlo yo en eso. Mercedes,
dinos y además cómo... te quería decir una cosa, yo me acuerdo que yo cuando empecé yo en estas cosas, visité a una mujer que ella también tenía ciertas capacidades y yo le dije a esta mujer, oye, pero tú cobras, y me dijo la mujer, yo no. Y le pregunté por qué, porque era una mujer que tenía su tiempo, su trabajo y despachaba allí mismo. Y me dijo, mira, Mercedes, si viene una persona muy humilde, de condición muy humilde por la puerta, que no tiene ni para comer, ¿le vas a cobrar a esa persona? Piénsatelo. Y si le cobras a esa persona, al que tiene también le tienes que cobrar. Y a todo el mundo tendrás que cobrar por igual, porque no va a dividir, venga, este que tiene y este que no tiene. Si le cobra a todo el mundo. Y si le cobra igual por igual. Claro, claro. No va a bajar y subir el precio. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? A los que no tienen no los vas a atender. Increíble. Buena respuesta, ¿eh? Eso fue lo que la mujer me dijo y ella no cobraba. Y entonces yo le dije, lleva toda la razón, una mujer mayor, ¿eh? Dinos vías de contacto contigo para aquellas personas que quieran que tú les ayudes. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo? Sí, bueno, tiene mi correo personal y particular, mercedesgarciavelasco@hotmail.com. Lo ponemos me por aquí. pueden contar todo lo que quieran. Luego En tu blog, y si alguien quiere entrar al blog. Por supuesto, la experiencia de merce.blogspot.com. Ahí también. Bueno, y en Facebook, Mercedes García Velasco, para mandar la solicitud de amistad y por hablar por privado, por supuesto que sí. Sí, y que quede claro, que no cobra, Mercedes no cobra nada. Obviamente. Bueno, se pueden poner en contacto contigo también. Sí, también a raíz del programa de radio de la realidad oculta también pueden entrar si quieren para ponernos en contacto contigo. Los nombres de los libros, dínoslos antes de terminar, que nos quedan pocos minutos. Sí, pueden buscar el de Murcia Sangre Negra y la sacerdotisa del misterio. Con que pongan eso ya les sale todo. Eso hemos dicho en Amazon, ¿verdad? Sí, en Amazon. Y el blog, pues ya lo he dicho, para que lo lean también. Perfecto. Mercedes, vamos a hacer más programas contigo, que igual que les dije con Mar y que hice con Rebeca, hicimos primero la presentación y con cada una de ellas vamos a hacer un programa específico con lo que realiza Mar, con sus terapias, Mercedes, o sea, Rebeca también, con todas sus terapias y tal. Y contigo también vamos a hacer más programas, porque vamos a hacer programas contigo del misterio. Vamos a ir hablando sobre ciertas desapariciones o apariciones o cosas misteriosas o incluso casos que nos han contado a nosotros, ¿verdad? Casos que nos han contado a nosotros y que sería interesante contarlo aquí en el programa para que todas esas personas que hayan ocurrido lo mismo, como yo digo siempre en el programa, que no se crean que son las únicas raras ni locas que les pasan, esas cosas. Que veamos que todo esto del misterio es normal. Sí. Bueno, yo quiero decir una cosa, que no solamente los medios contactamos, es que esta pregunta me la hacen siempre. ¿Solamente con personas difuntas? No, contactamos con personas vivas que están aquí encarnadas y también con el bichito ese que tiene ahí puesto. Con los aliens, con el aliens. Lo tengo aquí. Con el alien. También nosotros los medios somos capaces, tenemos que hacer más programas relacionados con los... Contactamos con todo. Mercedes, pues te digo lo mismo que les dije a las otras colaboradoras. Muchísimas gracias por entrar al canal de YouTube, por poner cara a la voz del misterio. Y haremos muchísimos más vídeos con más temas interesantes. Decir a la gente que si quiere que hablemos de algún tema en concreto, pues que nos lo sugieran en el correo electrónico. Y para ponerse en contacto contigo, pues ya hemos dicho las vías. El blog de las experiencias de Merce, ¿era? .blogspot.com, sí. Vale. Y los libros. Mercedes. Y cualquier persona que tenga problemas, que se encuentre muy mal, pues ya sabe. Y que sepáis que no cobra. Eso es lo más importante. Sí. Mercedes, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto porque aparte que estaremos en contacto para iniciar luego la temporada, para el invierno del programa de radio, para hacer más programas aquí en el canal, contando experiencias que te han contado y que han pasado a la gente y que sería muy interesante. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Mercedes, por estar aquí en el canal de YouTube. Y a todos vosotros, pues lo dicho, si no os habéis suscrito, suscribiros al canal para que cuando subamos un vídeo, o bien con Mercedes, con Rebeca o con Mar, que os avise, porque ya veis que vamos a tratar temas muy, muy, muy interesantes. Y, como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Saludos.